por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. ¿De qué reunión? En ese trono, en ese lugar, ¿qué reunión había? Claro, si Dios Si estaba estaba, supuestamente solo. ¿qué reunión? Ahí había una reunión. ¿De qué? De ángeles, no si los ángeles estaban ahí con él los veía. Abajo de él había ángeles de menor rango. Pero él quería un lugar más alto. Me subiré al monte de la reunión. Pluralidad, plural, reunión. Hay más gente. Y seré semejante al Altísimo, uno solo. Reunión, Altísimo. Sentido común. Mi hermano, yo en muchas y repetidas ocasiones he escuchado que uno de los temas que mejor manejas vos y que no solamente es una buena respuesta para los testigos de Jehová, sino que incluso también para muchos ateos, para muchos unicitarios, es por ejemplo el tema de la Trinidad. Mi hermano, ¿nos podrías regalar un poco el desarrollo de cómo explicar nuestra doctrina de la Trinidad, bien sea para el hermano testigo de Jehová que no ha podido comprender el tema de la Trinidad? ¿Cómo se le explicaría a un testigo de Jehová? ¿Cómo se lo podemos explicar al ateo? Y si esas mismas explicaciones servirían para el unicitario, o cómo manejamos el tema de la Trinidad. Bueno, primero Dios, me gustaría comenzar con Dios en el cielo. Yo siempre voy con esto, ¿no? Dios en el cielo. Vamos a suponer Dios no ha creado nada. Vamos a suponer que Dios estuvo solo toda la eternidad, puesto que en un momento Dios estuvo solo. Nadie puede negar que Dios, porque Dios pasó a crear los ángeles, ¿no? No sabemos en qué tiempo, porque Dios es eterno, fuera del tiempo y del espacio. Pero hubo un momento, los ángeles no son como Dios, no son eternos e increados, son creados. Por ende hubo un punto de partida. Ahora, imagínense, tenemos un Dios de amor, un Dios de amor, que ama, un Dios que ama, un Dios que es un Dios feliz, como dice primera de Timoteo. Dios es un Dios feliz, alegre, feliz. Este Dios, la pregunta es, ¿por qué estuvo feliz? ¿Por qué este Dios estuvo feliz? Y si es amor, este Dios es amor, evidentemente tiene que amar. Y tiene que ser amado porque el amor es recíproco. El amor es una fuerza que hace esto. Y el hombre es imagen de Dios. Por eso no es bueno que el hombre esté solo. Se ha comprobado que el hombre que vive solo y que está solo no es feliz. Psicológicamente siempre necesita del afecto de alguien. Siempre necesita un abrazo, un consuelo. Porque necesita amor. El hombre no puede estar el hombre sin amor no puede vivir. Porque es imagen de Dios. Dios es amor. Y ya es nato el amor en Dios. Entonces la pregunta que yo siempre hago, este Dios que amó, porque nadie va a negar que en la eternidad Dios siempre estuvo amando. No puede decir Dios se amó a sí mismo solamente, ¿no? Porque sería un amor egoísta. Dios siempre estuvo amando a alguien. Y alguien era amado por Dios. Tiene que haber más de una persona entonces. Que sea también increada. Ahí estaba el Hijo. Ahora, ¿de dónde sale el amor? ¿De dónde procede el amor? Justamente es el Espíritu Santo la fuente del amor. Y testigo de ese amor. Y no solamente el Padre amó al Hijo en la eternidad, y el Hijo amó al Padre, sino viceversa. ¿Por qué? Porque si vos te pones a analizar escrituralmente, el Espíritu es persona también. Me lo están mostrando las Escrituras. ¿Por qué es persona? Porque tiene amor. ¿Por qué? Porque le podés ofender.
porque se puede entristecer esa persona, porque podés blasfemar contra ella. Y estos son todos atributos personales. Entonces ya vemos ahí más de dos personas. Ahora yo te digo, ¿el Espíritu Santo es eterno? Sí, inevitablemente, por más que seas testigo de Jehová, me tenés que reconocer que el Espíritu Santo es eterno. Esto te lo va a reconocer cualquier testigo de Jehová. Bueno, ahí tenemos el Espíritu Santo, que es eterno. Tenemos el Hijo, que siempre amó al Padre, y el Padre amó al Hijo. Dios no pudo empezar a amar. Voy a amar a este. Dios siempre amó. Tenés que reconocerme que Dios siempre fue amado. Ahí está, tenés que entender que Dios no estuvo solo en la eternidad. Y esto lo dice el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 24. Dice, y esto lo utilizan los testigos de Jehová, este texto, ¿no? Dice el versículo 24, que el Hijo de Dios era la mayor alegría del Padre. Que el Padre se regocijaba y era la alegría continua con su Hijo. Y esa alegría, si era la mayor alegría, la mayor, entonces si lo tuvo que crear, antes no tenía una mayor alegría Dios. No era un Dios completo, alegre y feliz, tuvo que crear un hijo para decir, ahora soy feliz. No, fue feliz siempre con su hijo. La Trinidad son tres personas distintas que tienen una sola naturaleza divina. Esa naturaleza es indivisible, pero las personas son separadas. Vos tenés la misma naturaleza que yo, la misma. Vos sos tan humano como yo. Tu mamá es tan humana como yo. Tenemos los tres la misma naturaleza. Es una sola, pero somos personas diferentes. Entonces en la Trinidad es así. La naturaleza es una sola. Y nosotros somos, y en la divinidad, en la Trinidad, cada una de estas personas tiene la misma naturaleza, por lo tanto es Dios. Porque justamente lo que hace a Dios es la naturaleza divina. No son tres naturalezas distintas, es una sola. Pero sí son tres personas distintas en una naturaleza divina. Entonces, así lo explico yo. Si no, como el agua. Algunas veces a algunos no les gusta que use este argumento, porque bueno, pero el agua, creo que debes saber el argumento. Tenemos el hielo, el agua evaporándose, y tenemos el agua líquida. El compuesto es uno solo, H2O. Estados son tres distintos, pero es agua. Ahí estamos así me gusta explicar la Trinidad. Qué belleza, mi hermano. Sí, eso es como que igual nosotros podemos decir, ahí existe un solo género humano. Seamos hombres o mujeres, existe un solo género humano, pero somos millones de personas. Somos millones de personas, pero es un solo género humano. Y como Dios es un solo Dios, pero son tres personas divinas, ¿cierto? Y así mismo, como ese ejemplo que vos estabas dando del agua, yo recuerdo que cuando yo era ateo, yo muchas veces criticaba el tema, pues a manera de caricaturizar y mofar la Trinidad. Obviamente terminó a uno pues como ofendiendo el tema de señalar al Espíritu Santo como, no, pues entonces sí, una paloma, la cosa, ¿no? ¿Cierto? Pero yo recuerdo un muy buen argumento. La verdad no sé si se le acuña a San Agustín, pero me parece que fue San Agustín quien lo explicaba con el tema del sol. Y a mí me parece impresionante cómo se explica la Trinidad con el tema del sol, de que es un solo sol, ¿cierto? Es un solo sol, pero ese solo sol tiene tres cosas que son diferentes sin dejar de ser el mismo sol. Cuando nosotros estamos acá, nosotros podemos ver desde acá el sol, pero lo más lejos que tiene el sol allá, que es el fuego. El sol tiene su combustible, que es el fuego que lo recubre. Ese podría ser una imagen del Padre, ese fuego que tiene el sol allá lejos. Pero nosotros aquí, por ejemplo, vemos esos rayos de luz que llegan desde allí, y esos rayos de luz son el mismo sol. Y como dice, por ejemplo, las Escrituras, que Jesús, ¿quién es? La luz del mundo. Entonces, la luz que llega desde el sol. Y cuando nosotros sentimos ese sol en nuestra piel, ¿qué sentimos? Pues calor. Y ese calor que sentimos, que es el mismo sol. Y entonces ahí está también el Espíritu Santo. Entonces, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la explicación de eso, a mí también siempre me ha gustado mucho. Y yo creo que esa es una buena explicación, por ejemplo, para el ateo. O sea, como para que lo entienda desde sentido común el ateo. Claro. Mirá, a mí también me gusta citar el libro de Isaías, el profeta Isaías,
habla de lo que el demonio tenía en su corazón. En Isaías capítulo 14, el profeta dice, tú que decías en tu corazón, le dice a quién está hablando de Lucifer, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios veía el corazón de Lucifer, entonces inspiró al profeta Isaías. Pero vos fíjate lo que dice, y esto lo comparto a mis hermanos para que lo guarden, ¿no? Voy a leer la nueva versión internacional, lo pueden leer la Reina Valera también. Dice, tú qué decías en tu corazón, o sea, ¿qué decía el demonio? O, en aquel tiempo Lucifer aún no había sido expulsado aún, pero antes de ser expulsado decía, subiré hasta los cielos. O sea, sabemos que Lucifer estaba en unos lugares más altos, que por encima de él ya estaba Dios. ¿Por qué? Porque era uno de los príncipes principales, ¿no? O sea, y era uno de los más hermosos, de los que tenían más poder, pero arriba de él ya estaba Dios. Sin embargo, arriba de él no había otros ángeles. ¿Por qué? Porque él está en uno de los grados más altos, pero él codiciaba algo más. Y dice el texto, subiré hasta los cielos. Los cielos. ¿Pero acaso no estaba en los cielos él? Sí, pero los cielos se refería a algo inalcanzable para él. Él quería algo que estaba más arriba que él. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. ¿De qué reunión? En ese trono, en ese lugar, ¿qué reunión había? Claro, si Dios estaba supuestamente solo. ¿Qué reunión? Ahí había una reunión. ¿De qué? De ángeles, no si los ángeles estaban ahí con él los veía. Abajo de él había ángeles de menor rango. Pero él quería un lugar más alto. Me subiré al monte de la reunión. Pluralidad, plural, reunión. Hay más gente. Y seré semejante al Altísimo, uno solo. Reunión, Altísimo. Sentido común. Mirá lo que veía Lucifer, ¿no? Veía una reunión. Y ahí quería estar. Pero veía a uno. Altísimo. Estas son las cosas de la muy buena. Esa no la conocía. Esa no la conocía, está muy buena. Es increíble, ¿no? Que las cosas, imagino ese lugar, ¿no? Nuestra mente limitada no puede ir más allá. Pero te imaginas, parte de la soberbia de Satanás. Y es por eso que odia tanto a la Virgen, hermano. La lección que Dios le da. Sabiendo el corazón de él, de Lucifer, sabiendo el corazón de él, y esto lo enseñan algunos teólogos, y creo que es algo muy razonable, sabiendo la soberbia de él, ¿qué le muestra? Que uno de ellos nacería de una mujer humilde a la que él tenía que servir. No serviré. Menos a una humana. No servia. Diminuta. No puedo. ¿Por qué? Por la soberbia, ¿no? Rebelémonos. Y ahí arrastró, como Lutero arrastró a ciertas partes del cristianismo. No serviré al Papa. Vámonos. Claro, es que eso que acabaste de decir, hermano, es brutal, porque es que no servir al Papa es no servir al cuerpo de Cristo. No servir al Papa es no servir al cuerpo de Cristo. Asimismo, como el mismo demonio, cuando dijo non serviam, no iba a servir al Hijo. No servir a la mamá era no servir al Hijo. Así como no servir al Papa es no servir al cuerpo de Cristo. También hay una analogía muy fuerte, hermano. De verdad que sí. Y este tipo de cosas es sentido común. Es que yo creo que el
sentido menos común hoy en día es el sentido común. Y yo creo que tenemos muchos argumentos desde la historia, desde la ciencia, desde la Biblia, para nosotros poder mostrar la verdad de la fe católica. Pero si de entrada la persona no católica, indiferentemente de la cosmovisión en la que esté, no se abre inicialmente al sentido común, es muy difícil que pueda comprender cualquiera de los otros argumentos. Lo primero a lo que debe estar abierto una persona no católica es a los argumentos o a la conversación desde el sentido común. Me parece que ahí está una clave muy, muy importante. Desde el sentido común. Por último, con esto ya no te quito más tiempo, el tema de la Trinidad, ¿no? Sabemos que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, ¿no? Se hizo hombre. Atanasio, en su diálogo con Trifón, utiliza el Salmo 47:5. Yo cuando leí ese salmo, es increíble cómo no pueden ver los testigos de Jehová, cómo no pueden verlo, cómo no pueden entender que aún su propia Biblia, déjame mostrarte porque la tengo aquí, William, pero la tengo aquí a la propia Biblia de ellos. Pero aquí te quiero mostrar algo, que es importante. Bueno, esta es la Biblia nueva de ellos, ¿no? Una versión tergiversada, una Biblia herética. Las cosas como son, es una Biblia herética. Pero vos fíjate que aún tergiversando la Escritura, aún tergiversándola, hay cosas que ellos no pueden torcer. La van a tratar de acomodar, pero aún la verdad le va a resplandecer de alguna u otra manera. Vos fíjate el Salmo 47:5. Dice el Salmo 47:5. Dios ha ascendido en medio de gritos de alegría. ¿Cómo que Dios ascendió? ¿A dónde ascendió Dios? Si Dios es el Altísimo, ¿a dónde ascendió? En algún momento Dios se tuvo que anonadar, Filipenses 2:5. En gritos de alegría. Yahvé en medio del sonido del cuerno. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten alabanzas y sean perspicaces. Dios ha llegado a ser Rey. ¿Cómo que ha llegado a ser Rey? ¿En qué momento salió de su trono? Porque luego dice, Dios se sentó en su santo trono. ¿En qué momento lo abandonó? Ahí tenemos al Hijo, ¿no? Porque Él, siendo forma de Dios, no estimó esa igualdad, sino que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios, el Padre, lo exaltó. Ahí está, Dios ascendió en su trono, hasta lo más alto. Y le dio hasta lo más alto que es el Altísimo. No, lo más alto es el Altísimo. O sea, Jesús recupera o de alguna manera toma nuevamente el puesto que le correspondía en este caso, el trono, ¿no? La kenosis, la famosa kenosis. El Hijo vuelve al seno del Padre, al lugar santísimo, a ejercer su dominio. Bueno, ahí está Dios, ¿no? Dios Hijo. Y cuando utilizo esto lo utilizaba Trifón, Atanasio con Trifón, en su diálogo, porque negaba la divinidad de Cristo. Recuerden que los testigos de Jehová no son los primeros, los fariseos también la negaban cuando utilizaba este texto. Espectacular, mi hermano, qué belleza. Hombre, Jesús, sí, yo creo que ha sido una charla, como decíamos al principio, de mucha bendición, de muchos frutos. Y me despido diciéndoles, como siempre, en palabras de mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe, paz y bien.